La iglesia somos tú y yo. Saludos, amada Iglesia Cristiana Confraternidad La Floresta, Iglesia modo virtual, nuestra reunión familiar. A todos los amigos y amigas que están sintonizando nuestra señal internacional, bienvenidos. A los a nivel nacional, a nivel regional, local de la Iglesia. Es un honor tenerles con nosotros. Continuamos con nuestro tema de este tiempo lindo de inicio de año, y es la fe emuná. La fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de los gigantes del Antiguo Testamento, y de la cual estamos aprendiendo tanto. Quiero leerles el significado pictográfico de la fe emuná, porque lo venimos haciendo cada 8 días para aprenderlo, para que se nos quede memorizado. No es lo mismo lo que dice Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Miremos la definición de fe emuná del Antiguo Testamento. El verdadero líder siervo está en medio de grandes corrientes de bendición, con la firmeza moral de una columna de generación en generación, produciendo vida y recibiendo la revelación de Dios por su palabra, con sus brazos extendidos. ¡Qué definición tan amplia, tan completa! Tiene pasado, presente, futuro, tiene cabeza, tronco, extremidades. No vuelvo a repetir. El verdadero líder siervo está en medio de grandes corrientes de bendición que llegan del cielo con la firmeza moral de una columna de generación en generación. ¿Sí? Bendice a sus parientes, bendice a su prole, a sus hijos, produciendo vida y recibiendo la revelación de Dios por su palabra con sus brazos extendidos. Hoy vamos a hablar sobre que la oración y el ayuno van de la mano de la fe emuná. La oración y el ayuno van de la mano de la fe emuná. Por eso les invito a que abramos el texto sagrado allí en Mateo 17, 15 al 21. Mateo 17, 15 al 21 nos dice así el texto sagrado. Leo en favor de ustedes. Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él, y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegando a Jesús en privado, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar este demonio? Y él les dijo: por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase no sale, esta clase de demonios, esta generación de demonios no sale sino con oración y ayuno. No sale sino con oración y ayuno. Vamos a orar, a bendecir su palabra. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Te rogamos tu bendición en una forma especial. Háblanos, redarbúyenos, corrígenos, instrúyenos. Permite, Señor, que tu voluntad sea una realidad en nuestras vidas. Que el buen Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y que podamos, Señor, entender hoy más sobre algo que es fundamental para nuestras vidas: la fe, el ayuno y la oración. En el nombre de Jesús. Amén. Pónganse cómodos, así como yo lo haré, y disfrutemos de una buena bebida mientras estudiamos la palabra de Dios. Yo estoy tomando el mejor café del mundo, café de Colombia, café antioqueño. Hoy en día, nosotros tenemos disciplinas como la de ir al gimnasio de forma regular a la semana o al mes. También se compran los víveres para el consumo en la casa de forma regular. Se destinan tiempos con disciplina para el trabajo, el estudio, el descanso y la recreación. Todo lo anterior es con el fin de cuidar la parte física y material de nuestro cuerpo. Eso está muy bien. Generar disciplinas para todo lo material, como acabamos de afirmar.
tenemos esa tendencia a producir tradición. Cogemos un ritmo a nivel de día, a nivel de semana, a nivel de mes, de trimestre, de semestre y, ¿por qué no, de año? Ritmos que implican costumbre, la costumbre de levantarnos a una hora, la costumbre de bañarnos de una manera, las disciplinas de ir a un gimnasio para cuidar el cuerpo, las disciplinas de comprar los víveres con ciertas características para que nuestra alimentación sea la mejor, disciplinas de descanso, es decir, directa o indirectamente hay situaciones que nos generan estar en estrecho, generando un estilo de vida. Lo triste de todo eso es que está con énfasis solo en lo material. En lo material, lo espiritual por ninguna parte aparece. Y lo poquito que hacíamos espiritualmente se acabó porque las circunstancias nos han llevado a estar muy en casa, ¿sí? Y ahora es hasta complicado congregarnos, es complicado estar en sociedad, y eso sí que le ha mermado puntos a la parte espiritual. ¿Cuántas disciplinas tenemos para cuidar nuestro espíritu y alma? ¿Crees que tienes alma? ¿Crees que tienes espíritu? ¿Acaso es más importante lo físico que lo espiritual en nuestras vidas? Recordemos que lo material se queda en lo material. Un día iremos a la tierra porque Dios le dijo a Adán, te llamarás Adán, y de ahí viene la palabra Adama, que significa tierra. Cuando nos descomponen, cuando nos estudian, cuando nos analizan, se dan cuenta que el 100% de lo que somos son los mismos componentes de la tierra. Lo que pasa es que hay una tierra más bonita que otra, y eso sí ya se nos sabe en las manos. Pero tenemos que estar conscientes, queridos amigos y amigas, de que no solo somos tierra, material, físico. También hay un cuerpo espiritual por el cual hay que responder, hay un cuerpo allí en nuestras vidas, en nuestra alma, por el cual hay que cuidar. Lamentablemente la influencia occidental latina en nuestras vidas nos dictan las pautas de que lo único importante es lo material que vemos y estimulamos con los sentidos. Lo espiritual no es importante, ya que no lo vemos. Además, muchas veces creemos que ni existe lo espiritual. La disciplina o el estilo de vida de la fe en una, como todas las disciplinas, se acompaña de otras disciplinas para alcanzar sus objetivos, como es el caso del ayuno, someter lo material con lo espiritual, y la oración, intimar con el Creador nuestro. Aquí el tema es muy importante: ayuno y oración y fe. Los sabios hablan de que el ayuno es muy importante porque hace que el hígado se limpie, que el hígado se desintoxique, y es una manera muy sabia de disciplinar lo que entra por nuestra boca. El ayuno, desde todo punto de vista, es importante porque el hígado recibe bendición, también nuestro sistema digestivo mejora, es decir, desde el punto de vista físico es increíble, es importante, pero también es muy importante que el espíritu sea beneficiado con ese ayuno. Ahora hay 3 tipos de ayuno, hablemos de esos 3 tipos de ayuno. Hay un ayuno que es total, dejar de comer de todo, ni líquido. Se recomienda que ese ayuno no sea el primero que se practique porque se golpea muy duro la parte física del cuerpo. Es mejor comenzar con el ayuno parcial, que el ayuno parcial es, por ejemplo, dejar de comer lo sólido y tomar líquidos. Y cuando vamos preparando el cuerpo de esa manera, con ese ayuno, ya nos estamos preparando para el ayuno completo. Pero ese ayuno, sea el parcial o el completo, tiene que estar acompañado de oración. Y eso ya implica una cosa muy interesante, porque conozco muchos creyentes que se van para el trabajo ayunando. Oiga pues, se van para el estudio ayunando. Y se van a hacer las vueltas al centro de la ciudad, a pagar los servicios públicos ayunando. Ese ayuno no sirve. Usted está aguantando hambre, literalmente, si usted hace ese tipo de ayuno. No.
El verdadero ayuno es cuando usted saca espacio, saca medio día, saca una hora, saca 3 horitas. Por eso ubique el ayuno en un momento clave donde usted pueda separarse, hacer sus ejercicios espirituales, sus ejercicios de relajación, sus ejercicios de concentración espiritual, de oración sobre todo, y ese ayuno se va a tener más impacto. Lo otro que también podemos afirmar sobre el ayuno es que no tiene que ser recorrido. Usted puede ayunar hoy, mañana comer algo y volver a seguir ayunando al otro día. Y así, porque es una forma en que uno le dice al cuerpo, yo te controlo. Una de las cosas bonitas del ayuno es eso, yo te controlo a ti, no tú a mí. Porque hay muchas personas que son esclavos del estómago. Hay muchas personas que son esclavos del hígado, hay muchas personas que son esclavos de su colon y son ellos los que dictaminan su estilo de vida, gravísimo. Por eso tienen mucho peso, por eso tienen problemas en el hígado, por eso tienen problemas en el colon, etc. No, nosotros dirigimos nuestro cuerpo, nosotros controlamos nuestro cuerpo y tenemos que mandarle esa razón y ese mensaje a nuestra parte física. Y a eso sumémosle lo espiritual, porque cuando yo logro esas disciplinas, espiritualmente estoy haciendo un excelente trabajo, donde yo mezclo espíritu y cuerpo, alma y cuerpo, y puedo ser de mucha bendición y quedar con una autoridad impresionante, como la que no tenían los discípulos cuando trataron de liberar a este muchacho de ese espíritu. La tarea de liberar a una persona de un espíritu de epilepsia no es solo tener o desarrollar fe emuná. Como un doctor de la ley o un sabio racional de la época de Jesús, también hay que desarrollar otras disciplinas espirituales como lo es la oración y el ayuno, para enriquecer la autoridad espiritual y poder reprender al devorador. Esta lección nunca se les olvidaría a los discípulos en su carrera de predicar y evangelizar en el primer siglo de la era cristiana. El ayuno y la oración se convierten en un fundamento de la cristiandad. Quiero seguir haciendo énfasis ahora en el tema de liberar a alguien. Practicar una liberación no es un tema de juego, no es una cosa deportiva, no es un hobby. Practicar una liberación no es un tema que nos compete de que me levanté y hoy te rico liberar 3, 4, 5 personas. No es así. Quiero dejar varias cosas claras sobre el concepto. Número 1, las personas que buscaban a Jesús para ser liberadas en su época tenían estudios en bachillerato teológico, todas sin excepción. Bachillerato teológico. Entonces ya tenían unas bases doctrinales para poder reprenderles un espíritu, para poder ayudarles. Número 2, sus familiares querían ayudarles, sus familiares querían que Jesucristo hiciera la obra. Número 3, la autoridad de hacer las cosas con bajo perfil. Jesús no le decía a las personas, ¡hey, vengan que les voy a liberar a una persona! ¡Arríbese! ¡Vengan que...! Como sucede hoy en día. Hoy en día las personas que practican liberaciones montan un espectáculo, montan un show. No hay cosa más grotesca que una liberación por radio. Uno cree que al otro lado del micrófono se están matando un perro, un gato, ellos no se oyen sino gritos y es ridiculizar la vida espiritual. Y ni hablar si es por televisión. Uno ve que cuando Jesús practicaba liberaciones, lo hacía con bajo perfil para que el liberado no recibiera bullying social, ni su familia, ni mucho menos. Entonces, ¿qué quiero afirmar? Para uno practicar una liberación, primero debe de hablar con la persona, ayudarle a la persona, escuchar a la persona y no dejar que entre en trance. Con autoridad se los puedo decir que uno puede pedirle a la persona y adoctrinar a la persona, que la palabra empiece a limpiar, que los textos bíblicos limpien la persona,
que los principios espirituales de la palabra de Dios sean los que limpien, porque la palabra de Dios es como un hisopo, la palabra de Dios es como una espada que va limpiando. Y después de un mes de consejería, 2, 3 meses de consejería, 6 meses de consejería, si uno ve que hay necesidad y quedó algo en esa persona para ser liberado, pues se practica una liberación con bajo perfil y tranquilidad. Pero las personas hoy en día hacen todo lo contrario. Empiezan a practicar una liberación y muchos, lamentablemente, hemos escuchado noticias de hasta utilizan palos para darle al que están liberando y hasta los han matado. En noticias hemos escuchado lamentablemente, y eso no puede ser así. Uno no ve eso en el texto bíblico en ninguna parte con Jesús. Primero doctrina, después mirar si hay necesidad de liberación. A veces no hay necesidad porque la palabra de Dios lo ha hecho todo, lo ha hecho todo. Acepten estos consejos porque son de mucha bendición para nuestras vidas. Otra cosita que quiero decir del ayuno y la oración frente a la liberación. Un dolor de cabeza no es un demonio. Un dolor en una pierna no es un demonio. Un dolor de estómago no es un demonio, porque hay gente que ve demonios en todas partes, hasta le sirven una sopa con fideos de letras y ven ahí letras, nombres, demonio. No, es peligrosísimo. En algún tiempo pasado se escribieron libros como Cerdos en la Sala y se volvió un bestseller y la gente se traumatizó con ese material y veían demonios por todas partes. Y no es bíblico, no es bíblico. Nosotros somos como una casa, y una casa de 3 pisos, ser, pensar y hacer. 3 pisos, ser el fundamento, Cristo, ser, pensar y hacer, y el techo es la oración. En cada uno de esos 3 pisos tenemos habitaciones, y se supone que nosotros somos los dueños de esas habitaciones, pero el Espíritu Santo entra y comienza a santificar esas habitaciones. Pero la puerta que no abramos de una habitación X, el Espíritu Santo no la fuerza. Deja esa puerta cerrada y siguen las otras que permitimos en las emociones, en el pensar y en el hacer. Entre más habitaciones dejemos que el Espíritu Santo santifique, más nos acercamos a Dios y más espirituales. Entre menos habitaciones abramos y se queden cerradas, ustedes saben que cerrar algo donde no hay aire, donde no hay luz, donde no hay frescura, aparece la humedad, aparece el orín, aparecen los hongos, aparece un mal olor, etc. ¿Qué pasa? Acordémonos de Pedro, cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, me eres causa de tropiezo. Jesús nunca le practicó a Pedro una liberación, donde sea en esta época nosotros lo haríamos. No. Porque Pedro no tenía un demonio, Pedro tenía habitaciones cerradas que no le había entregado al Espíritu Santo para que obrara en sus vidas. Lo que sucede es que hay personas que van dejando que los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y los deseos de la carne cierren puertas, cierren puertas, cierren puertas. Primer piso emociones, segundo piso intelecto, tercer piso las acciones, y entre más puertas cerradas y menos impacto del Espíritu Santo, la persona va perdiendo control sobre su cuerpo hasta que puede llegar a perder control sobre su casa espiritual. Ese es un nivel de posesión donde tenemos que ayudar a las personas, pero ayudémosles con altura, ayudémosles con autoridad, con doctrina. Yo sé, querido líder, querido amigo, querido pastor, que es más fácil practicar una liberación mediodía que dedicarle 6 meses a una persona para adoctrinarlo primero con la palabra de Dios y después mirar si necesita liberación. Yo sé que es así, el sentido común lo dice así, pero por eso no nos podemos volver al ejercicio y a la cotidianidad y a creer que es un juego estar andando liberando personas. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús afirma y dice, el espíritu que sale de esa persona busca donde reposar, porque lo sacaron de esa casa, de esa alma, y viendo que no encuentra donde reposo, entonces busca 7 espíritus más. Escúchame esto, 7 espíritus más. Volvamos de donde salí a ver si no lo han ocupado, a ver si está desocupado, y se meten y la situación de esa persona será 7 veces peor.
Gravísimo, gravísimo. Por eso, liberación, oración, ayuno, fe, emuná, va de la mano de la sana doctrina. La mejor liberación es la doctrina sanando el corazón de las personas, sanando su alma, sanando su espíritu, su área emocional, intelectual y lo que hacemos. El grano de mostaza es de las semillas más pequeñas, pero puede producir uno de los árboles más grandes, claro, si se le cuida y abona con las disciplinas requeridas al respecto. El principio, dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Es decir, el mejor abono para la fe emuná es el ayuno, la oración y la palabra de Dios. Esa es una gran realidad que queremos compartir. Recordemos que el título de nuestro tema en esta hermosa oportunidad es La fe emuná va de la mano con el ayuno y la oración. Vamos a concluir. ¿Cómo están tus disciplinas espirituales de la oración y el ayuno? ¿Van de la mano con el estudio de la sana doctrina de la fe emuná? ¿Van de la mano? ¿Sacas el tiempo para ayunar, para orar, para fortalecer tu cuerpo espiritual como lo haces con tus disciplinas para el cuerpo material? Nosotros hoy en día, digamos, que Dios haga grandes obras en favor de nuestros intereses y necesidades de toda índole, pero no estamos dispuestos a generar grandes esfuerzos o disciplinas en pro de esos logros, de dichas situaciones, para solucionar dichas necesidades. Nosotros queremos que Dios haga lo imposible, pero nosotros no queremos mover un dedo, no queremos mover una ceja, no queremos hacer nada, no queremos caer de rodillas y orar delante de Dios. Como decían nuestros viejos y afirmaban nuestros abuelos, a Dios rogando y con el vaso dando. Queremos cosas grandes en nuestras vidas, hagamos sacrificios espirituales grandes en nuestra vida espiritual. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde la humanidad entera se distingue de razas, creencias o estratos sociales. Recibimos el impacto de asuntos proféticos de los últimos tiempos. Y solo los que manejen disciplinas integrales, es decir, para el cuerpo material y para el cuerpo espiritual, podrán superar todo y al final estar firmes en su fe integral doctrinal emuná. ¿Cuántas horas vas al gimnasio? Ojalá en promedio el mismo tiempo saques para orar, buscar el rostro de Dios y ayunar. Y eso sí que va a hacer que nuestra fe emuná crezca de una manera impresionante. Vamos a orar. Oremos. Señor de los cielos, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es cortante como espada de doble filo. Bendecimos este precioso momento, Señor, de escuchar tu palabra, cómo nos habla, cómo nos bendice, cómo nos edifica. Ayúdanos, Señor, para ser de bendición a otros que necesitan ser liberados, que necesitan ser aconsejados, que necesitan ser ayudados, que necesitan ser apoyados. Y ayúdanos para no caer en el error de los discípulos, que no estaban ni ayunando ni orando y por eso espíritus no se les sujetaban ni había autoridad. Gracias porque hoy aprendemos lo importante que es fe emuná con el ayuno y la oración. Ayúdanos pues para ayudar a otros. Gracias por hablarnos, quedamos en tu presencia con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y del Espíritu Santo, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hasta una próxima oportunidad. Confraternidad La Floresta.